Muy buenas noches. Mi nombre es Paola Pesantes y les voy a hablar sobre la estructura de la población en el sistema estamental y cómo era la relación de cada uno de los estamentos dentro de la colonia. Comenzando por estructura social. En el antiguo régimen existían grupos cerrados a los que se accedía fundamentalmente por nacimiento. Estos se dividían en grupos raciales, sociales y funcionales, tales como los negros, los indios, mestizos y mulatos, criollos y peninsulares. Aunque podía haber alguna escasa posibilidad de trasvase de uno a otro grupo, como ennoblecimiento por méritos, compra, entre otros, estos se encontraban divididos en grupos según su función de riqueza, su poder económico, social y racial, y por lo tanto más variable y dinámica. La estamentad era casi inmutable. Los negros pertenecían al estamento más bajo. Estos fueron considerados como esclavos, ya que el destino de este grupo racial era el del trabajo bajo el sol. Los negros fueron traídos con el fin de reemplazar a los indígenas para el laboreo fuerte. Con el inicio de la colonia, las circunstancias de la explotación minera como base de la economía hicieron necesario el uso de la mano de obra africana. Todo esto con el fin de la expansión del capitalismo. Brasil y Cuba fueron los principales países importadores de negros. Este grupo racial sufrió de diversos abusos, tanto físicos como mentales, trayendo consigo varias problemáticas sociales. Según Fisher, los indios se encontraban al nivel social de los negros. Se los empleaba para realizar tareas en las minas de oro y plata, cultivar la tierra y criar ganado. Tampoco gozaban de derechos, pero no eran esclavos. Se les pagaba por su trabajo, pero solo unas pocas monedas. Se los empleaba para los trabajos más pesados de la colonia. A esto se le conoce como la mita, el cual era un sistema de trabajo obligatorio, en otras palabras esclavo, y continuo, ya dentro del periodo bajo soberanía española, ayudando a desarrollar internamente una economía de mercado con productos y servicios para España. Cada grupo de indígenas aportaba a la corona con un número determinado de trabajadores durante varios meses del año. Estos trabajadores eran movilizados de sus lugares de origen hacia las zonas en las que se les requería para diversas actividades. El servicio forzado ejercía una inmensa presión sobre la población, causando mucho daño y cientos de miles de víctimas mortales, sobre todo entre los trabajadores en las minas. Esto obligó a la corona española a llevar esclavos negros al virreinato para ser esclavizados de la misma manera. Los indígenas eran vasallos del rey de España, pero no gozaban de los beneficios de la ley. En cuanto a los mestizos y mulatos, dentro de la estructura social se encontraban a un nivel un poco más alto que de los indios y negros. Refiriéndonos a los mulatos, estos fueron descendientes de africanos y blancos o indios. Los términos mulato o mulata implican una definición racializada cuya connotación designa a toda persona mestizada entre una ascendencia blanca europea y una ascendencia negra africana, mientras que los mestizos fueron descendientes de blancos e indios. También surgieron los ambos, los cuales son el resultado de una mezcla de la raza negra con la indígena. En resumen, fue el resultado del mestizaje entre los conquistadores y conquistados. Por otro lado, tenemos a los criollos, grupo de personas nacidas en América que descendían exclusivamente de padres españoles o de origen español. Según lo que nos cuenta Fisher, estos pertenecían a un nivel social alto, debido a que, por sangre, formaban parte del grupo de los españoles. A través del tiempo, el número de criollos fue en aumento. Estos disfrutaban de ciertos beneficios como el tener grandes haciendas y negocios propios. Al encontrarse dentro de la cúspide de la estructura social, ocupaban cargos, algunos más importantes que otros, pero solo poco relacionados a la política y sobre todo tenían poder ante estamentos inferiores, es decir, sobre los grupos sociales que consideraban inferiores. Y por último tenemos a los peninsulares. Estos pertenecían a una estructura social muy alta. Se denomina peninsular particularmente al habitante de una zona o poblado ubicado en ella. Estos ocupaban los mejores puestos, algunos se dedicaban a la política, otros al comercio y al monopolio. Tenían todos los derechos, podían estudiar libremente y aprendían varios idiomas. Además vivían en amplias y cómodas casas. Habiendo analizado el tema de las estructuras sociales en la época andina, podemos concluir diciendo que frente a una sociedad civilizada que supone tenemos en la actualidad, se permanecen todavía clases sociales claramente marcadas que regulan la convivencia de la sociedad andina en el siglo XXI. Gracias.